por este hermoso día. Gracias te damos, bendito Señor Padre Santo, por este maravilloso momento que nos permites como cuerpo de Cristo estar reunidos, Señor, para alabarte, para glorificarte, para, Señor, que nos guíes. Es que te pedimos, Padre Santo, que nos des un espíritu de discernimiento para que esta palabra podamos comprenderla, pero sobre todo, Señor, poner en práctica en nuestras vidas. Señor, te pedimos también que todo espíritu ajeno a ti, todo espíritu inmundo, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu contrario a tu santa voluntad, de acuerdo a tu propósito, lo atamos en el nombre poderoso de Jesús. Que en todo instante y en todo momento sea tu Espíritu Santo que nos guía a una palabra guiada por ti, una palabra que sea de esa luz que necesitamos, esa luz que tú nos has guiado por ese camino y esa verdad para llegar al Padre. Te pedimos, Padre, por nuestros familiares y por todo aquel que está pasando por enfermedad, que está pasando por tribulación, que siente que está solo, que está sola. Señor, manifiéstate en su vida, tráele paz, tráele consuelo, dale la fuerza, la fortaleza que necesita. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Amén y amén. Amén. Vamos a continuar, perdón, vamos a continuar con nuestra enseñanza y seguimos con 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y hablando de estas características de los últimos tiempos, dice que en los últimos tiempos, que en los tiempos postreros, dice que habrá hombres amadores de sí mismos, habrá personas blasfemas, pero habrá personas desenfrenadas, ávaros. A todos estos dice, aléjate de ellos, no te unas con ellos. Una palabra de discernimiento y una palabra que nos da para que obedezcamos la palabra de Dios. Dentro de estas características de las personas de los últimos tiempos, donde se va a multiplicar la maldad, el Señor nos está protegiendo y nos está dando el conocimiento para que nosotros podamos enfrentar, valga la redundancia, cuando venga esa guerra espiritual que tenemos todos los días. Dentro de esta guerra espiritual podemos ver personas que se han multiplicado, como la que tenemos en la imagen. Personas donde nos acusan, personas blasfemas, personas que calumnian, personas que siempre quieren hacerse ver, pero de una forma agresiva, de una forma que no agrada, con palabras antisonantes, que aprovechan su lugar como líderes para hacer su santa voluntad. Así es que el Señor hoy nos va guiando a que nosotros, si hay algo dentro de nuestra alma que de alguna manera todavía se manifieste alguna característica de este tipo de hombres y de mujeres, para que se lo entreguemos a sus pies y de alguna manera podamos limpiarnos con su sangre maravillosa del Señor. ¿Me das el control? Amén, gloria a Dios. Entonces el tema que el Señor, dentro de estas características, vamos a ver dos, que es hombres y mujeres blasfemas y calumniadores, que es lo que vamos a escudriñar. Amén. Con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, en la pantalla, tenemos que blasfemos y calumniadores. Y continuamos con el versículo de 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Ahora, el Señor entonces en esta enseñanza, hablando de 2 de Timoteo,
2, del 3 al 5, podemos ver que dice que en los últimos tiempos se va a multiplicar la maldad. Pero hay un propósito del enemigo, hay un propósito de Satanás. Y él va a utilizar y va a poner todo lo posible para que su propósito es destruir. Su propósito es confundir. Su propósito es seducir. Para que vengan las tinieblas y no podamos ver la luz. Esa es la intención, ese es el propósito. Cuando estamos hablando de este enemigo que tenemos cada uno de los cristianos desde el momento que le dijimos sí al Señor, desde el momento que lo recibimos en nuestro corazón. Pero hay este propósito que lleva a un fin, y este fin es la apostasía. Este es el fin, la apostasía. Una apostasía, pero una apostasía generalizada dentro de un extenso plan de engaño y maldad. Porque ha ido planeando todo. Esto no fue de la noche a la mañana, lleva años y siglos. Porque la intención es esa, a una apostasía generalizada. Lo primero que busca es una separación. Después de la separación viene la blasfemia y después viene la apostasía. Que eso es lo último, lo que él pretende cuando ya no queremos escuchar nada de Dios. Cuando hay una ceguera espiritual, una sordera espiritual. Amén. Amén. Entonces, hablando de este plan, se los acabo de comentar, hablando de este plan, tenemos que hablar, si estamos hablando de blasfemia, tenemos que ver entonces la herejía. Porque la herejía antecede a la blasfemia. Y finalmente la apostasía, que es ya no quiero saber nada. Ya hay una ceguera, ya hay un rechazo, porque me alejé. Ok, vámonos entonces, si estamos hablando de la herejía y de la blasfemia y finalmente la apostasía, vámonos a 2 de Timoteo 3:13. Vayamos a la palabra, hermanos, ahí con su Biblia, porque recordemos que es importante y necesario estar cotejando las diferentes traducciones que nos van a ayudar a comprender mejor la palabra de Dios. Dice entonces en esta traducción: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, si estamos hablando de la blasfemia, está hablando de estos hombres. Si este es blasfemo es porque ya es malo. Ya ha abrazado la maldad, la iniquidad. Entonces dice que va de ir de mal en peor. Y algo que los distingue es que engañan. Y también son engañados, obviamente. Por eso hay esa separación. Porque son engañados. Pero son engañados porque no han dejado que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Y no lo han dejado porque no han permitido que la palabra tan hermosa, tan maravillosa, que está en Hebreos 4:12, que dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo y separa el alma del espíritu. Al separar entonces, separa y empieza a limpiar, empieza a sanar. Pero cuando nosotros nos negamos a escuchar, hay una apostasía, hay una separación ya ahí. Y al haber esa separación, entonces soy engañado por lo que me rodea, por la seducción que recibo del mundo, por la seducción que recibo de aquello que no he sanado, porque no he permitido que el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo y separe. Y que entonces venga a mí el arrepentimiento.
Como no hay un quebrantamiento, entonces me afianzo a la maldad, a lo que yo creo, a lo que yo deseo, a lo que yo necesito. No lo que Dios planeó para mí, no lo que Dios, de acuerdo a su plan perfecto, al plan de permanencia, sino a lo que yo deseo, a lo que siempre quise, pero que hoy que tengo la posibilidad, pues hoy me lo acerco y me siento tranquilo, tranquila. ¿Y qué pasa? Dice aquí, va de mal en peor, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque no lo notamos. La semana pasada hablamos de esa partícula negativa, cuando estábamos hablando de aborrecedores de lo bueno. Dios nos da bendición tras bendición. Les voy a poner un ejemplo. A veces cuando estamos niños, Dios, por medio de nuestros papás, nos acercó el alimento, nos acercó lo que necesitábamos. Quizá no fue lo que tú querías, lo que tú deseabas, pero Dios te dio el sustento. Amén. Amén. Pero ¿qué sucedió en nosotros? ¿Qué pasó? Que siempre nos quedamos con la idea de algo más, de algo que quizá no era bueno para nuestra salud. Entonces, como papá y mamá no nos daba para los submarinos, para los gansitos, para los panquecitos, para los hitos, entonces, ¿qué pasa ahora que soy grande? Pues ahora que soy grande, yo me los compro, porque siempre me quedé con las ganas. Y ahí tengo el refrigerador lleno de pastelitos, de pingüinos, de gansitos. Tengo la alacena llena de diferentes tipos de galletas, las que siempre yo quise que no me las compraban porque me decían que estaban muy caras, pero las tengo nada más para mí. Yo a mis hijos les compro de otras, y ahí tengo, ¿verdad? Cuando alguien llega le saco ahí de qué quieres, y hasta compro bolsas, ¿verdad? De dulces, de caramelos. Yo sé que a ustedes no les pasó nunca eso, ¿verdad? Que nunca hubo ese deseo, y ahora que tienen ahí y lo ponen ahí cuando alguien los visita, a ver qué quieres, y les ponen ahí, a ver. Hasta nos volvemos espléndidos para que vean que en la casa hay de todo. Hasta les decimos dónde las pueden conseguir a un mejor precio y por mayoreo. Pero no notamos que esto es una pequeña partícula que no sanamos. ¿Por qué tengo esa necesidad? ¿Por qué crecí con eso? ¿Por qué la autoricé? Y no logro ver que es una pequeña partícula que está ahí en mi alma. Como no he permitido que la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que sé que la palabra es eficaz y que es útil para sanar, para que penetre y pueda quitar eso, porque entonces mi atención está desviada a eso, a lo que no pude, pero que hoy me lo puedo dar, y no mis ojos en Dios, en darle gracias por lo que me dio, porque lo que me dio, gracias a Dios, soy quien soy. Si no lo estoy dando a mí, a mi esfuerzo, y eso me está engañando, porque no le doy la gloria y la honra a Dios. Entonces, desde ese momento que estoy siendo engañado, hay una separación. Hay una separación, y entonces no le doy la gloria y la honra porque me la doy a mí, y eso se llama blasfemia. Estoy blasfemando. Amén. Amén. Quizá no lo había visto de esa forma, pero eso es. Entonces puedo ver que un blasfemo es una persona que engaña y engañador. Porque ya fui engañado y hoy engaño. Porque es lo que yo tengo. Lo que tengo te doy. Y no porque diga la palabra, eso dice la palabra, pero decía Pablo, lo que tengo te doy, y él estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero si yo lo que no tengo el Espíritu Santo, pues de lo que tengo te doy. ¿Y qué te doy? Orgullo.
¿Qué te doy? Blasfemia. ¿Qué te doy? Avaricia. ¿Qué te doy? Desenfreno. ¿Qué te doy? Aborrecedor de lo bueno. ¿Sí me explico? Pero esto nos está ayudando, y no para que veamos la imagen donde estaba el acusador. No, porque el acusador viene, es Satanás. El acusador viene del enemigo. Dios te está diciendo: no permitas que si hay una partícula negativa, entrégala. Porque si no la entregas, esto te va a alejar de mí. Amén. Amén. Así es que, hablando de esta palabra, entonces podemos ver que la blasfemia entonces son engañadores. Y el paso previo a la blasfemia, les dije hace rato, es la herejía. Entonces tenemos que ver qué es la herejía, porque es un paso anterior para poder ser blasfemo. Ahora, si lo desglosamos, vamos a ver que herejía viene del griego jairesis. Herejía viene del griego jairesis. Esta palabra se traduce como secta. Entonces, secta significa separación. ¿Ok? Entonces dijimos, herejía viene del griego jairesis, y esta se traduce en secta. Y la secta significa separación. Y la separación entonces es una condición previa para blasfemia. En otras palabras, es decir, entonces la herejía es la separación. La herejía es una secta, significa secta o separación. Y esta secta o separación, primero me separo de la palabra de Dios, ya no la obedezco, hago lo que yo quiero, y eso me lleva a la blasfemia. Y estamos hablando de los hijos de Dios, de los cristianos, que estamos siendo desobedientes. Escucho la palabra, en ese momento, si estoy en la congregación, me redarguye, porque he estado en la alabanza y en la adoración, y está preparado el ambiente, y de alguna manera el Espíritu Santo me redarguye. Pero saliendo, si realmente no hubo un arrepentimiento, hay un quebrantamiento, voy a salir igual, porque no hubo esa parte. Y eso me lleva a una separación. Me lleva entonces a un jairesis. Y se escucha muy feo cuando decimos secta. Pero para que no se escuche tan mal, digamos separación. Y esa me lleva a la blasfemia. ¿Por qué a la blasfemia? Porque cuando hablo allá afuera, con lo que digo y con lo que hago, hay una blasfemia. Es importante entonces que nosotros permanezcamos unidos. Permanecer, plan de permanencia, que lo vimos aquí en las enseñanzas, que lo vimos en las predicaciones, el plan perfecto de Dios, que es uno de ellos, es estar unánimes. Estando unánimes, vámonos a 1 Corintios 1:10, y dice así: estando unánimes, entonces no va a suceder esto. ¿Qué no va a suceder? La separación. Si yo estoy unánime, estoy en su presencia, no va a suceder esta separación, y no va a haber blasfemia. 1 Corintios dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que hablen lo mismo, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo parecer, unánimes, espíritu, alma y cuerpo, unánimes, que nos pongamos de acuerdo al Señor, que hablemos de la palabra de Dios, que Él sea el que una las coyunturas. Por eso, si dejamos
que esta palabra fluya, que la vimos, estamos desglosando el viernes, que es cuando tenemos nuestro discipulado, y que estamos hablando de Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del espíritu y el alma, y los separa, y también de las coyunturas y del tuétano, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Es bien importantísima la palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios yo permito que fluya, entonces voy a tener ese mismo pensamiento. Y si no lo tengo, pues se lo voy a entregar al Señor, porque hay una partícula negativa. Y esa partícula negativa va a ser que haga yo una separación, y que entonces yo diga algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y eso me lleva a una blasfemia. Amén. Amén. Repito, dice aquí: les ruego, hermanos, les ruego, hermanas, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. O sea, que no entremos en contienda. Dice que nos pongamos de acuerdo, que hablen lo mismo. Y cuando estamos en el mundo no entendemos eso. Pues ¿qué voy a hacer, como un repetidor o qué? No, que hablemos lo mismo, porque el que está dentro de nosotros es Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar lo mismo. Es un mismo sentir, el mismo espíritu. El Espíritu de Cristo Jesús en nosotros. Amén. ¿De qué vamos a hablar? De la palabra, de lo mismo. ¿Sí me explico? Amén. Dice que no haya divisiones entre ustedes, o que unos jalen para un lado y jalen para otro. Y que empecemos ¿a qué? A hablar unos de otros. De eso está hablando, y eso vamos a tocarlo. Dijimos que íbamos a hablar de blasfemos y de calumniadores, o sea, de cosas que no edifican, hablando cosas contrarias a los hermanos. Que no haya divisiones, sino que estén, dice aquí, ¿cómo debemos de estar? Que estén enteramente unidos en un mismo sentir. En un mismo sentir. Pero hoy sentimos diferente, porque no somos nosotros, sino es Él en nosotros y nosotros en Él. Y en un mismo parecer. O sea, que no permitamos que vengan las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque cuando venimos a los pies del Señor, hemos venido con esas falsas doctrinas. Y si decimos falsas doctrinas, le llamaremos sectas. Y esas falsas doctrinas, ¿qué es lo que sucede? Pues nos llevan ¿a qué? A la separación. Si yo autorizo esas falsas doctrinas, entonces estoy separándome de Dios. Y esas falsas doctrinas es lo que yo recibí antes de. Por eso cuando yo vengo a Cristo Jesús, nueva criatura soy. Amén, amén. Por eso dice: el que cree en mí, que ese bautice, y el que no será condenado. Entonces lo primero que yo vengo es que muero a mi vieja naturaleza. A esa vieja naturaleza vengo y soy limpio por medio del bautismo. Al ser limpiado, entonces nazco como nueva creación, una creación diferente, no como estaba, no rellenando y parchando lo anterior, no, nueva creación. Y como nueva creación no puedo permitir que vengan las falsas doctrinas, lo que aprendí antes. Porque si dejo algo, es una partícula negativa, que esa partícula negativa va a hacer que haya una separación, que yo no acepte, que yo cuestione la palabra de Dios. Lo rechazamos, Señor, en nombre poderoso. Y si cuestiono la palabra de Dios, entonces hay una separación, porque hay una rebeldía en mí. Hay un orgullo en mí, y eso hace que se separe. Y al separar, entonces voy a blasfemar. Mi boca, bendito Jesús. A veces ni siquiera me voy a dar cuenta que estoy blasfemando, sino conforme el Espíritu empieza a trabajar en mí, porque lo he permitido. Por eso el Señor habla y dice: arrepiéntete. Guárdame, Señor. Arrepiéntete.
Arrepiéntete, porque si tú no te arrepientes, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a blasfemar. Y el blasfemar es un insulto. Veámoslo. El momento que yo digo algo contrario a Dios, estoy insultándolo, me estoy burlando, estoy hablando mal de Dios. O sea, al hablar mal de Dios estoy maldiciendo, diciendo mal. Lo insulto, me burlo. Entonces, ¿cómo es que soy un cristiano y ya estoy blasfemando? Significa que ya hubo una separación. Mi hermano, mi hermana, si hay algo así, busca, ven a la casa del Señor, ven a la ciudad de refugio, busca ministrarte, busca entregar eso, porque si no, eso te va a seguir separando, se va a acumular, vas a seguir sumando características de los últimos tiempos si no lo entrego. Así es que al contrario, yo le digo al Señor, yo lo rechazo en el nombre poderoso de Jesús y lo ato. ¿Lo ato para qué? Pues para dar el siguiente paso. No nada más lo ato y no hago nada, sino lo ato y dice ahí, cuando vimos en la semana que estábamos escudriñando la palabra, que decía el pródigo, me levantaré e iré al Padre y le diré, he blasfemado, fíjense bien, he blasfemado contra Dios y contra ti. Santo Señor, perdona. Y después dice, porque una cosa es pensar, dice, me levantaré, pero ya en el versículo 18 dice, el 20 dice, me levanté y fui. Gloria a ti, Señor. Y le diré, y le dice, y le digo, ¿verdad? Y lo hago. Y eso es lo importante, lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón. Oh, Señor. De que si hay algo, ok, ya lo até, pero entonces ahora voy y lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero eso en mi vida. Si el Señor está permitiendo esta enseñanza, es para que me dé cuenta que cuántas veces he blasfemado. Cuántas veces, y si ya he llegado a este extremo de blasfemar, significa que me he separado. ¿Por qué me he separado? Por una partícula negativa de que aborrezco lo bueno. Y para mí pensaba que estaba correcto. Gracias, Señor, porque me estás dando. Gracias porque me estás iluminando. Gracias, Señor, porque me estás mostrando esta área de mi vida que, bendito Señor, yo te la voy a entregar. Porque no quiero burlarme, no quiero insultarlo, sino por el contrario, si Él me sacó de esa vana manera de vivir y gracias a su palabra me está mostrando que necesito entregar, necesito reconocer y necesito dar los pasos. Amén. Amén, aleluya. Oh, bendito Señor. Aquí nos habla en Nehemías 9:17. Como cuando se rehúsa uno a escuchar, como en el pueblo, hablando del antiguo pacto, cómo se rehusaron a escuchar y entonces blasfemas cuando tú no quieres escuchar. Dice la palabra en Nehemías 9:17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Endurecieron su cerviz. Eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Y no los abandonaste, ni siquiera cuando se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es nuestro Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. Esto está hablándole al pueblo de Israel en el antiguo pacto, pero hoy nosotros tenemos que tomar esta palabra, porque si el Señor la está mostrando es para mí. Amén, amén. Y entonces yo tengo que poner, ¿realmente he escuchado la palabra de Dios? Sí, la he escuchado. ¿Y la has obedecido? A veces. Entonces no la he obedecido. Entonces sí me he rehusado. ¿Y por qué me he rehusado? No sé. Porque no quiero. Bueno, ¿y por qué no quieres? Eso es lo que tendré que entregarle al Señor, porque es bien maravilloso. Dice, rehusaron a escuchar y entonces no se acordaron de las maravillas. No nos acordamos de todas las bendiciones que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Lo primero es nuestra vida, tan maravillosa, que quizá
pensamos que tenemos poco, pero tenemos muchísimo, mis hermanos, y tenemos a Él, que Él es el Dios todopoderoso, el creador de la vida. Entonces, tengo algo bien maravilloso. Pero entonces, ¿por qué he endurecido mi cerviz? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me pongo tan necio, tan necia cuando me quieren hablar de algo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué me he endurecido mi corazón cada que me hablan cierto tema? ¿Por qué no quiero dar los pasos? ¿Por qué no me quiero acercar a entregárselos? ¿Por qué? Estoy endureciendo mi cerviz. ¿Ya fundí un becerro de oro? ¿Ya tengo mi ídolo? ¿O yo soy el ídolo? Yo me he puesto una armadura que me gusta tanto, y constantemente me estoy viendo en el espejo de tan bonita armadura que me he construido. Ese es mi becerro de oro. ¿A eso es el que estoy idolatrando? ¿A lo que yo quiero, a lo que yo deseo? Y dice aquí, y eligieron un jefe para volver a la esclavitud. Desde el momento que estoy poniendo mis ojos en un ídolo, y ese ídolo puede ser yo mismo, entonces estoy poniendo los ojos en ese ídolo, o sea, yo, o alguien, o los hijos, los papás, o algo, y no en Dios. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Regresando a la esclavitud, porque pienso que así me siento bien, pero sé en el fondo que estoy separándome de Dios. Amén. Pero dice bien hermoso, pero tú eres un Dios de perdón. O sea que te está hablando, dice aquí. O sea que si tú te arrepientes y hoy te estás dando cuenta de eso, dice que le pidas perdón, porque Él es un Dios de perdón. O sea, nos va a perdonar, no tengas duda. Si tú has hecho algo grande, te has alejado demasiado, ven a Él, arrepiéntete, pide perdón. Él te va a perdonar, dice aquí, porque Dios es un Dios de perdón, clemente y compasivo. No va a ser el acusador. ¿Ves? Te dije, ¿cuántas veces te lo advertí? Te dije que si hubieras. No, Él no va a hacer eso. Él no lo va a hacer. Dice que Él es clemente y compasivo y lento para la ira. Gracias, Señor. ¿Cuánto nos ama, que nos va a escuchar? Recordemos, hablando de esta parábola del hijo pródigo, dice que cuando lo vio, no fue y le dijo, te dije, hijo, ¿ves todo ¿por qué pasas por tantas cosas? No, dice que llegó y lo abrazó. Amén. Y lo besó. Bendito Dios, y le dio gracias a Dios, regresó, ¿verdad? ¡Qué gozo! ¡Qué placer! Entonces dice aquí, lento para la ira, abundante en misericordia, y no los abandonaste. Dios no te abandona. Dios está contigo, te acompaña por medio de su Espíritu Santo, pero quiere que tú le permitas que Él entre, que Él haga la obra. Él es un caballero, pero hoy está hablando en nuestros corazones. Amén. Y no cometamos lo que cometió el pueblo de Israel, grandes blasfemias. Señor, guárdanos, Señor. Porque al llegar a una blasfemia, les digo, hubo una separación. Entonces, al haber una separación, no nada más digo me separo, sino que cambia. ¿Qué cambia? Cambia la actitud. Entonces hay una actitud de separación, que fue también lo que hubo en el pueblo de Israel, y decidieron regresar y apostatar. Cuando hay una separación, lo que sigue después de eso, blasfemas, y después te apostas. Una apostasía. Apostatas. Regresas al antiguo. Pero es bien curioso porque cuando hay esa separación, entonces blasfemas y empiezas a justificarte. Y le echas la culpa a todo mundo, menos tú. Fue por los hermanos, fue por los pastores, y hasta buscas y dices, me traicionaron. Me traicionó el hermano, me traicionó la hermana, me traicionó el pastor, me traicionó porque no te dieron por tu lado. ¿Por qué? Porque tú desde un momento, desde antes había una separación, porque no permitías que Dios trabajara por medio de su Espíritu Santo en ti.
Y entonces, ¿qué pasa? Hay esa separación y empiezas a hablar mal de la palabra de Dios. Dices que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero haces cosas que no te manda Cristo y le pones que la palabra de Dios dice eso para conseguir lo que tú quieres, pero no de acuerdo al orden de Dios. ¿En qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás blasfemando. Guárdanos, Señor. Pon un visor en las ¿Por qué? bocas, Señor. ¿Por qué? Porque quieres volver a Egipto. Así es que es muy pronto. Cuando menos piensas, tú ya te has separado, te has blasfemado, que estás esperando la oportunidad de apostatar. Ya estás danzando en Egipto. Ya estás allá, ya me vi en Egipto. ¿Por qué quieres a lo mismo? Porque hoy, al contrario, me sentía oprimido. Ahí en la congregación realmente tenía que hacer lo que decían, porque si no me iba a ver mal, pero en el fondo había una olla express. Pero una olla express, ¿por qué? Porque no permitía, había una necesidad de querer obedecer la palabra de Dios. Por la autoridad que le había dado a la palabra de una doctrina falsa. Que Dios nos libre. Guárdanos, bendito Jesús, guárdanos, Señor. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu becerro? ¿Cuál ha sido tu becerro de oro? Porque dice que apenas los llevó al Sinaí, y en cuanto Moisés se subió a recibir la palabra de Dios, ¿qué es lo que les iba a dar? ¿Qué es lo que quería para su pueblo? ¿Cómo presionaron? Vean cómo empezaron a blasfemar y cómo empezaron a ir contra Aarón y diciendo: mejor vamos a regresarnos, porque si no, tú cúmplenos, haciéndonos un becerro. Y dice que entonces todos se juntaron, y rápido todos así empezaron a traer todas sus joyas para que las fundieran, para hacer el ídolo y a blasfemar contra Dios. Y Dios le dice a Moisés: Moisés, allá está el pueblo, ya blasfemaron, ya hicieron un becerro. Imagínate que cuando tú no recibes las cosas que estás dañado de tu alma, lo primero que haces es separar y después blasfemar. Te separas de Dios en el momento que empiezas a hacer un becerro de oro, porque quieres cambiar el rumbo de acuerdo a tu expectativa, acuerdo a lo que tú aprendiste, a lo que tú consideras que es lo correcto. Porque nos han vendido en el mundo, y hay muchas congregaciones que nos han hablado de la teoría de la prosperidad. Y entonces, obvio que hay una confusión, pero esta confusión tiene que ver con un plan perfecto que no viene de Dios. Porque también el enemigo está copiando el plan perfecto, pero en contra de Dios. Amén. Amén. Así es que, ¿qué es lo que hizo este pueblo de Israel? Y vemos en el Éxodo 32:6. Y dice: y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentaron al pueblo a comer y a beber, y se levantaron y se regocijaron. ¡Wow! Vean cómo ahí sí se levantaron hasta temprano. Dice: al día siguiente ya se pusieron de acuerdo y se levantaron temprano, pusieron el despertador. No importa que estuvieran desvelados, ahí no se les pasó. Ahí no se les pasó la hora del culto, ni la hora del... No, ahí estaban listos. Como cuando de repente les dicen: vamos a un viaje a tal lugar. Ahí tempranito ni pudieron dormir por la emoción. Pues aquí estaban tan emocionados, y no por Dios, sino por el holocausto al becerro. Dice aquí: hicieron holocausto, presentaron ofrendas al ídolo. Y dice: se sentaron a comer y a beber.
Y esto no quiere decir que sea malo comer y beber, sino que lo hicieron al ídolo, lo entregaron. ¿Cuál era la intención de su corazón? Ofrecieron. Anoche estaba yo meditando y de cómo de esos becerros, de esos ídolos, que tenemos que librarnos, porque quizá muchos de nosotros fuimos ofrecidos como holocausto a esos ídolos. ¿Pero cuándo? Pues cuando nos ofrecieron nuestros papás, o nosotros mismos nos ofrecimos. ¿Qué le dije? Si me cumples esto, yo voy a hacerlo. Ya está ahí. Ya blasfemé. También cuando nuestros papás nos decían, si lo sanas, voy a ir a hacer tal manda a tal lugar. Si lo sanas, le voy a poner tu nombre. Entonces, yo tengo mi hermano, mis hermanas, tengo varios hermanos y hermanas que les pusieron los nombres de los santos, que estaban bien enfermos. Le dice, si lo sanas, le voy a poner tu nombre. Lo sanó, porque ya lo dijo la pastora, también Satanás hace milagros. Y entonces fue ofrecido, y mi hermano se llama Pedro, porque allá con mis papás tenían un cuadro que decía ahí San Pedro, ¿verdad? Y tenía sus llaves del cielo, y ahí lo ofrecieron y le pusieron su nombre. A mi hermana también le dijeron, no, si la sanas le vamos a poner Guadalupe. Ahí le pusieron Guadalupe. Entonces ahí hay algo que ya se ofreció a un ídolo. Imagínate, hoy tenemos que librarnos de eso, desautorizar ese poder que le dieron sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es algo que está dentro de nuestra alma. Hay una partícula negativa ahí que tenemos que detectarla. ¿Por qué somos tan idólatras? Pues nos ofrecieron. Amén. Había una necesidad, confundimos. Nuestros papás confundieron que fuimos hechos para adorar, pero adorar a Dios, y nos llevaron a adorar a un ídolo, a un becerro de oro. Pongámosle el nombre que ustedes quieran. Pero esto mismo se ha repetido, por eso hablamos en los últimos tiempos. Y se ha repetido, lo mismo se repitió en los días de Lot y en los días de Noé. En los días de Noé se repitió, Dios le mandó a Noé a construir el arca, y decía que por la maldad que se había multiplicado de esos hombres. Entonces estamos en los últimos tiempos, que hacían ídolos y no escuchaban la voz de Dios. Había una separación, una blasfemia. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Decía que a ese lugar todo era excesivo en maldad. Y no porque sea malo comer o beber, sino cómo lo hacían, cuál era la finalidad. La finalidad es a veces embrutecerse, para llegar a un momento de perderse, de llegar después a orgías, porque ya no tengo conciencia, porque mis ojos no están en Dios, sino mis ojos están en perderme, en un desenfreno. Aborrezco lo malo, ya está en mi conciencia, ya hay la separación, ya hay, entonces voy a un paso de la apostasía. Y hablando de adulterar, también la palabra puede ser adulterada. Y la falsa enseñanza, desde el momento que la palabra está adulterada, ya estuve blasfemando. Y la palabra adulterada la utilizo engañando. Dijimos que el blasfemo es un engañador. Entonces la palabra adulterada se convierte en un arma. En un arma como instrumento, ¿para qué? Para separar y para la blasfemia. Cuando nosotros tenemos una palabra adulterada y una falsa enseñanza, nos acercamos a los hermanos. Hermano, deberías de.
Es que usted, hermano, no está haciendo esto. Ya se fijó cómo los hermanitos, los ministros hacen esto y hacen esto otra cosa, y empiezo a levantar contienda, empiezo a dar una mala información. Es que la palabra dice esto, la estoy adulterando, porque hay una finalidad, lo estoy utilizando como instrumento, y si hay una partícula negativa en nosotros, no detectamos que lo que está haciendo el hermano o la hermana está manipulando la palabra de Dios. Porque lo que quiere hay una separación, hay un propósito, está siendo utilizado y no nos damos cuenta. ¿Cuántos de ustedes han visto películas cristianas? Amén, muchísimas, ¿sí? ¿Sí o no? Amén. Y a veces las vemos y decimos, bueno, ¿y qué tiene de cristiano? Nada. Entonces podemos ver que muchísimas películas contienen información que es tergiversada. Se ha cambiado los hechos y los personajes que se representan la palabra de Dios, y a veces dicen, ha sido modificada para la televisión o para películas, para el formato. Pero ¿por qué lo cambiaron? Porque ahí están cambiando, están blasfemando. Quieren utilizar la película para separar. Separar lo que realmente dice la palabra de Dios. Si yo no estoy lleno, si realmente no conozco de la palabra de Dios, me van a confundir. Y al confundirme me van a separar, porque doy por hecho que el que hizo esas películas está siguiendo al pie de la letra la palabra de Dios. Y entonces doy por hecho que lo que estoy viendo como película es una enseñanza que están utilizando ese método, pero que va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero resulta que no es así, sino todo lo contrario. Están haciéndolo de una forma que ellos creen que es lo mejor, que quizá quiso decir esto y que el contexto era esto, y le meten de su guacamole y le avientan salsita y luego muy picosa, de tal manera que busca confundirnos. Y al confundirnos, muchos hermanos se han separado porque traen esa información como verídica. Y es que dice esto la Biblia, y nunca han leído la Biblia, y dicen porque vieron la película. Y la película, nada de eso es verdad. ¿Sí me explico? Entonces hay una confusión, pero tienen la intención de separar para blasfemar. Desde el momento que lo doy por cierto, para que vean que sí sé, y empiezo a decir porque yo vi varias películas, entonces estoy blasfemando y no me doy cuenta que estoy blasfemando. ¿Por qué? Porque hay una partícula negativa y hay una ceguera, hay una necedad que no acepto, que soy ignorante de la palabra. ¿Sí me explico? Amén. Pero no nada más eso, podemos verlo también en lo que es la danza y el júbilo. La danza y el júbilo, que de alguna manera, si nosotros reflexionamos, muchas cosas se han tomado de lo mundano y lo llevan a la congregación, con movimientos, con vestimentas que nada tienen que ver con la adoración a Dios. Amén, aleluya. Con esas expresiones, y que nada más sea un cierto grupo. Cuando la palabra dice que tú le lances, le alabes, allí en tu lugar lo vas a hacer. No tienes por qué ponerte cierta ropa de cierto modo, si lo que está viendo es la intención de tu corazón. Amén. Que esté mal, ¿verdad? Ajá, no significa que esté mal, pero cómo lo han tomado para llevarlo y que le saquen fotos y videos de cómo lo están haciendo, y nada más ellos o ellas. ¿Sí me explico? Y nadie más participa del pueblo de Dios, nada más el grupito que es el que ya fue elegido. Cuando Dios no habla de eso, pero cómo lo hemos traído a las congregaciones y no discernimos. Pero ahí dice que David danzaba, y también, pero todos debemos danzar entonces, porque hay un grupo en específico. Y luego, ¿cómo danza?
Porque puede haber una confusión. También Salomé danzó al padrastro. Y dice que lo hizo de tal manera que lo sedujo para que entonces él le dijera: pídeme lo que quieras. Es más, hasta la mitad del reino. Imagínate cómo danzó para que sedujera a este hombre. Y cuando vemos en las escrituras, estamos hablando que era adolescente. Dice que tenía como de unos 12 a 14 años, era un adolescente. Entonces ve los ojos de ese hombre cuando fue seducido, que le dijo: pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino. ¿Y qué dijo ella? Dame la cabeza de Juan el Bautista en una charola, porque ya había sido contaminada. ¿Sí me estoy explicando? Amén, amén. ¿Cómo es blasfemar contra Dios? ¿Cómo podemos blasfemar cuando estamos haciendo cosas que parecen buenas, que son mi idea, pero que no vienen en el orden de Dios? Y que en muchas ocasiones las disfrazan de un avivamiento. Es que hay un avivamiento. Y el avivamiento es la relación que tú tienes con Dios. Los cambios que estás haciendo en tu vida, radicales, es un avivamiento. Cuando tú cambias radicalmente tu forma de vivir, tu forma de actuar. El avivamiento es personal. Amén. El avivamiento es personal. Claro que como estamos unánimes, pues se ve en un grupo, pero no que todos tengan el avivamiento, porque quizá ahí pueda haber algo que esté separando y que esté blasfemando. ¿Me explico? Así que es importante, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Veamos en la palabra, ahí lo dice, 2 de Pedro 2:1, y dice así: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente van a introducir herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, los rescató, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Aquí lo dice. Entonces lo podemos poner en el contexto. En los últimos tiempos habrá falsos profetas entre el pueblo, así como también falsos maestros que van a enseñar la palabra que no es la palabra verdadera, o sea, adulterada. Dice aquí: los cuales encubiertamente van a introducir herejías. Y dijimos que herejía es ¿qué? Separación. Al falsa herejía, que no sea la palabra de Dios, es una separación lo que se está haciendo para blasfemar. Dice aquí: herejías destructoras. Lo que quieres destruir, lo que quieres matar, para que te vayas, para que no creas. Entonces, ¿para qué lo hago? No tiene caso si todos los días estoy pecando. ¿Para qué? ¿Sí me explico? Eso es lo que va a traer. ¿Qué es lo que está haciendo? Va a haber destructoras, negando incluso al Señor que los compró, o sea, que te rescató, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Porque desde el momento que hay una separación, una blasfemia, hay una destrucción, mueres espiritualmente. Hay una derrota espiritual. Amén. Entonces, hablando de blasfemia, ¿qué es lo que haces? Niegas. Cuando estamos hablando de blasfemia, estamos negando el sacrificio que hizo Cristo por ti y por mí. O sea, no creemos que Él murió por ti y por mí por el perdón de los pecados, de los muchos, o sea, de todos. No en específico, no nada más, no de todos. Aún tú, si no eres cristiano, también de ti, Él murió por ti y por mí. Dice que Dios dio a su Hijo por amor. Aunque tú no lo conozcas, aunque tú no quieras
Él ya dio la vida, Él ya pagó un precio por adelantado. Ahora que vendría una pregunta. Si yo no quiero blasfemar, no quiero estar en esa separación, ¿qué debo de hacer para no ser engañado? Aquí vendría esa pregunta. ¿Qué debo de hacer para no caer en tales engaños? La palabra nos responde. Y la palabra nos responde en 2 de Timoteo 3, del 10 al 17. Y dice así. Nueva Biblia de las Américas. Tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, las escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Bien, entonces la respuesta entonces está aquí en 2 de Timoteo, cuando dice: ¿qué debo de hacer para no caer en estos engaños? ¿Qué debo de hacer para no ser engañado? Lo primero dice aquí: tú has seguido mi enseñanza. O sea que para no ser engañado yo tengo que seguir la enseñanza. La enseñanza de acuerdo a la palabra de Dios, de la Biblia. Amén. La conducta. Tengo que cambiar mi forma de ser. Cambiar porque soy nueva creación. Entonces hay una conducta diferente. Hay un propósito. Y ahora el propósito es que Dios esté en medio de mi vida. Que sea el centro. Fe. Que mi fe crezca. Y si no tengo, pedírsela a Dios. Paciencia. Cuando no pase lo que yo espero, ser paciente. Y esa paciencia viene por la fe. Amor. Y el amor viene porque Dios me amó primero, por eso puedo amar. Cuando lo pongo en primer lugar, entonces ya cambié el amor que tenía antes por el amor a Dios. Y entonces aprendo a amar. Perseverancia. ¿En perseverancia en qué? En entregar las cosas negativas. Perseverancia en no cometer los mismos errores que tenía yo antes. En acudir a la palabra de Dios, dice aquí. ¿Por qué? Porque me van a dar sabiduría. Lo único que me va a dar sabiduría es la palabra de Dios. Y dice que me lleva a la salvación. Es la única que me lleva a la salvación. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No tengo que ser selectivo, sino toda. Que no la entienda, que no la comprenda, es otro asunto. Pero ahí está. Pediré al Señor el discernimiento para que me diga qué significa, qué quiere de mí. Pero en lo que yo realmente el Señor me muestra que lo debo de hacer, hasta ahí. ¿Por qué quiero más? Si con lo que me está dando es suficiente. Hay que recordar que soy una nueva creación y voy al paso que me lleva Dios. Qué bueno que soy perseverante. Pero ya les dije en qué. En las cosas negativas. En las cosas que no edifican. En las cosas que no puedo dejar, que antes me tenían esclavizado. En eso voy a ser perseverante, en dejarlas. Amén. Dice aquí que es escritura inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea que la palabra, si yo la estoy leyendo, ya me está enseñando. La palabra me enseña. No es para que yo la justifique o yo la cuestione, es porque me está enseñando, yo la recibo. Amén, amén. Para reprender. ¿Qué reprendo? Todo aquello que no viene de Dios lo reprendo en el nombre poderoso de Jesús. La palabra que me da para cómo hacerlo. Para corregir. ¿Cómo corrijo con la palabra? Tanto al que está alrededor de mí como a mí mismo. ¿Cómo me corrijo? Para instruir en justicia,
a la justicia de Dios, no lo que yo creo, sino de acuerdo a Dios. Esa es la justicia. Y no si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No me parece, no es lo que yo me parezca. Es que si dice la palabra, así lo debo de hacer. Pero es que me ofendió. Dios dice, perdona. Pero ya lo perdoné. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Sí, Señor. Ahí me está diciendo cómo hacerlo. En justicia. Y si esa palabra me está enseñando, yo la recibo. Amén. Dice, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto. Gloria a Dios. Esa es la guía. Esa es la guía que me está dando. ¿Cómo voy a ser un hombre o una mujer de Dios? Dijimos que había 3 aspectos, 3 ministerios: sacerdote, profeta y rey. Y si soy sacerdote, entonces soy ungido. Y como ungido tengo que saber la palabra de Dios y la tengo que obedecer al pie de la letra. Pero no nada más eso, la tengo que enseñar. Dar la palabra profética. Esta dice la palabra. Voy a instruir. Voy a dar que esto se tiene que hacer en casa, pero porque yo lo hago. Y cuando estoy hablando de rey, es porque dice que cuando tú eres rey te unge, pero cuando tú seas rey dice que tienes que hacer una copia del original, pero supervisado por el sacerdote. Y tienes que seguir lo que dice la palabra de Dios si eres rey, para que puedas gobernar, para que se obedezca lo que tú estás diciendo, porque tú vas de acuerdo a la palabra de Dios, pero porque no te desvías ni a la derecha ni a la izquierda. Porque tienes ahí la palabra que te sirve ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. No es difícil si yo me apego a la palabra de Dios. No necesito decir, es que no sé cómo ser papá o mamá. Ahí está la palabra. Ahí está. Amén. Amén, amén. Vámonos a Mateo 12:31. Dice la palabra así: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Hay que tomar bien en cuenta esto. Es bien importante. Porque la palabra va a ser, cuando estemos en el gran juicio de Cristo, en el juicio del tribunal de Cristo, entonces aquí dice, vamos a ser juzgados por la palabra. Sea bueno o sea malo. Entonces dice aquí, si aquí dice la palabra, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado. Señor, guárdanos. Entonces, tomémoslo en cuenta. Porque también vimos anteriormente que decía que Él es grande en misericordia. Este es el momento, y no esperemos la segunda venida, porque ya no va a haber oportunidad. Él nos está dando la oportunidad el día de hoy. Amén. Amén. Así es que, continuando con estas características de los últimos tiempos, vamos a pasar al siguiente. Y pasamos al siguiente, que nos está hablando de un blasfemo, alguien que se separa. También tiene esta característica que calumnia. Es un calumniador, un chismoso, uno que levanta intrigas y que es parte de una partícula negativa. Así es que esta partícula negativa lo podemos hablar entonces que es un calumniador. Y si lo definimos que es un calumniador, vemos que es alguien que acusa a otra persona con falsedad y malicia a fin de causarle algún daño. Eso sería que está hablando con falsedad y es malo, hay iniquidad. Y el fin, el propósito es que le quiere causar daño, lo quiere perjudicar. Pero a veces nosotros, como hemos vivido en un mundo de chisme, en un mundo que hay hasta dentro de la televisión programas específicos de chisme.
Chismes del deporte, chismes de los actores, chismes de todo. Y le llaman ahí los expertos chismosos, ¿verdad? Expertos en tal, en el espectáculo, los expertos en el deporte, los expertos en el buen vestir, los expertos en todo, son expertos, pero son unos expertos calumniadores, unos expertos chismosos. Pero nosotros que hemos vivido en este mundo no lo vemos así, hasta muchos estudian. Yo quiero ser chismoso. No, bueno, no dicen eso, ¿verdad? Dicen, yo quiero ser periodista, ¿verdad? De espectáculos, ¿verdad? De la vida nacional, del estatal, de todo. Y hasta me especializo, ¿verdad? Hago una maestría, un doctorado. ¿Sí me explico? Pero lo vemos como parte normal. Pero lo vemos en otras traducciones, y en otras traducciones dice que son chismosos, maldicientes. Yo he visto muchísimas personas que son expertos y son maldicientes, son bien mal hablados. Son rápidos para maldecir, rápidos para ofender. ¿Sí o no? Hasta de repente dicen, hijo, no pensé que tuviera una boquita de esas, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, Dios mío, ¿por qué hay tanta maledicencia? Porque estamos muy contaminados desde los ancestros. Otras traducciones dice, dados a intrigas. Bien, entonces, vamos a desglosarlo. ¿Qué significa ser calumniador? Y calumniador viene del griego diabolos. Ay Dios, ahí sonó medio feo la cosa. Calumniador viene del griego diabolos. ¿Y qué significa? Significa calumniador, falso, acusador o difamador. Y a la vez se deriva de una raíz de un acto violento. Significa que un diablo es un calumniador, un difamador, pero siempre es de forma violenta. ¿O a ustedes les parece bien suave cuando alguien habla de ustedes, de algo, de su persona, de su caminar, de su hablar? ¿A ustedes les agrada mucho eso? No, ¿verdad? No, es muy molesto, es algo violento. Hay veces lo queremos minimizar, decimos, no es para tanto, ni me afectó. Eso digo, ni me afectó, pero en el estómago están los gases gástricos a todo lo que da. Hasta úlceras personas han tenido. ¿Por qué? Por esa difamación, por ese chisme. Entonces dice que en griego significa diabolos. Diabolos. En otros dice nada más diablos. Un diablo aparece 38 veces en el Nuevo Pacto. Fíjense bien, ¿cómo aparece en el Nuevo Pacto? 38 veces. Y solo 3 veces se traduce como calumniador. Entonces, la mayoría de las veces que se ha utilizado esta palabra griega de calumniador como diabolos, significa entonces que es un falso acusador, un difamador, algo violento. Y se utiliza 38 veces. Y nada más entonces, uno solo 3 veces se traduce como calumniador. Nada más 3 veces. Sin embargo, 35 veces se traduce como diablo. O diablo. O sea, la mayoría de las veces es un acusador. Tú, ya ves. ¿Y cuántas veces no ha llegado los flechazos a nuestra vida utilizado por una persona diablo? Amén. Amén. ¿Qué es lo que sucede? Está haciendo alusión a Satanás. Que el Señor lo reprenda.
O alguna persona que ha sido reengendrada por Él. O sea, ha sido utilizada por Él con esa finalidad. Y lo dice el Señor. Lo dice el Señor en Juan 6, del 70 al 71. Es importante porque a veces nosotros no nos consideramos que estamos siendo utilizados y lo vemos como algo normal y común. Sí, no sé si ustedes, pero sí conocemos personas y con todo respeto que son diablos. Sí conocemos personas que decimos: ¿quieres saber de algo? Pregúntale a Mengano o a Perengano. Él está enterado de todo, ¿sí o no? Sí. Sí tenemos conocidos que tú pregúntale lo que quieras y se lo vas a ver. ¿Cómo es que se lo sabe? Porque es un chismoso, un calumniador. No piensa que sea eso. No piensa que ha sido una persona reengendrada por el enemigo. Eso sí hay problema. Pero para que no se escuche tan mal, decimos, es que es comunicativo o comunicativa. O tú nada más dile a esta persona y todo el mundo lo va a saber. Pero cuando tú dices, dile a esto, es que tú también eres. Y utilizas a otro que tú consideras que es de más alto rango para expandir el mensaje que tú quieres. ¿Sí me explico? Pero hay un engaño. Somos engañadores y nos engañamos. Y somos blasfemos, calumniadores ahora, diablos. Amén. Amén. Vámonos a la palabra. Juan 6 del 70 al 71. Y dice así: No os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Así dice la palabra. No crean que yo le puse eso. Así dice la palabra. Dice, no os escogí yo a vosotros, los 12. Él escogió a los 12. Dice, y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. ¿Cómo le entregó? Por blasfemo, ¿verdad? Y porque está siendo utilizado como diablo, o sea, levanta un falso testimonio. Así es que el Señor, con estas enseñanzas, nos está hablando que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, se van a levantar, ¿qué? Hombres y mujeres diablos que entrarán encubiertamente en las congregaciones. O ya están ahí. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ellos van a aparentar ser hombres piadosos y siendo objeto de admiración para muchos. Son líderes. Y dicen, ahí el hermano, la hermanita, vean qué suave. Pero son engañadores y chismosos, son calumniadores y que levantan falsos testimonios para conseguir lo que quieren, hablan mal de otros. Su verdadero propósito, que es acusar y condenar a hombres y mujeres justos. A veces dicen, ¿ya viste cómo viene la hermanita? Y ya le están hablando mal a alguien, del hermano o la hermana. ¿Ya viste cómo viene? ¡Qué descarado! ¡Qué descarada! Y empiezan a hablar cosas negativas. ¿Ya viste cómo se peinó? ¿Ya viste que ese corte no le queda? ¿Ya viste cómo se enchinó el cabello? Se ve fea. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Son hombres y mujeres que de alguna manera parecen como piadosos, que se acercan a ti. Hermano, está orando por usted. Pero ¿qué es lo que hacen? Buscan que sean admirados. Pero en el fondo, ¿qué hacen? Acusar y condenar a hombres y mujeres dentro de la congregación.
Esto no es nuevo. Esto ya se hacía en los tiempos del antiguo pacto. Vamos a ver un ejemplo de estos hombres diablos, o estos hombres diabolos. Uno de ellos es Caifás. Caifás era el sumo sacerdote. Veamos, dice, el sumo sacerdote de los principales sacerdotes y el concilio que condenó a Jesús a muerte. Veamos entonces cómo Caifás, siendo el sumo sacerdote, junto con los sacerdotes y el concilio, lo que hicieron es que acusaron y lo que querían es condenar a Jesús. ¿Cómo es que no entendían y comprendían? Si sabían la palabra de Dios, había señales que Él era el Mesías. Pero ellos eran blasfemos, ellos eran calumniadores, ellos eran hombres diabolos. ¿Y qué les gustaba? Eran ávaros, tenían amor al dinero, ponían cara de piadosos, pero en el fondo eran contenciosos y levantaban falso testimonio, que es lo que estamos hablando de hombres diabolos. Amén. Veamos en Mateo 26:59, dice la palabra, ahí está. Dice, los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener, fíjense, procuraban obtener falso testimonio contra Jesús. Y estamos hablando del sumo sacerdote y de los sacerdotes que estaban ahí y todo el concilio. ¿Qué buscaban? Un falso testimonio contra Jesús. ¿Con el fin de qué? Llevarlo a la muerte. Vamos hablando de calumniadores. ¿Y estaban de dónde? Ahí en el pueblo de Dios eran los representantes, los que tenían que llevar la palabra, los que sabían, los expertos. Jesús declaró que Él era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó con Caifás? Dice que Caifás se rasgó las vestiduras cuando escuchó a Jesús. En lugar de caer de rodillas, se desgarró las vestiduras, porque había un propósito, que eso es lo que hacen los calumniadores. Cuando siempre hay un propósito y empiezan a utilizar la verborrea. Empiezan a hablar y a argumentar, porque lo que querían dar una apariencia de que tenían celo de las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que este hombre esté blasfemando contra Dios? Por eso rompió las vestiduras, para dar ese mensaje, para darse golpes de pecho. ¿Cómo es posible? Cuando realmente era la verdad, pero estaba haciendo su obra de calumniador, diciendo, yo tengo celo de las cosas de Dios. Amén. ¿Qué decía? ¿Qué es lo que estaba aduciendo? Estaba aduciendo que había blasfemia. Es una blasfemia lo que está diciendo este hombre. Y todos los demás sacerdotes, amén, 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 colguémoslo, agárrenlo. ¿Y qué hizo? A Jesús lo pusieron como reo para la muerte por hombres calumniadores, hombres diabolos. Vamos a ver otro ejemplo. Ya tenemos tiempo. Vamos a ver a Jezabel. Vamos a ver a esta Jezabel, este espíritu jezabélico. Vamos a ver Primera de Reyes 21, del 1 al 13. Y dice la palabra, Nabot ha blasfemado a Dios, al rey. De manera que llevaron a Nabot fuera de la ciudad y ahí lo apedrearon hasta que murió. Vean cómo le levantaron un falso testimonio a Nabot, porque decían que había blasfemado contra el rey. Era una mentira. Pero como blasfemaron y llevaron pruebas, y la ley decía que si blasfemaban contra el rey y contra Dios, era muerte. Y muerte por
por medio de piedras. Entonces lo apedrearon hasta que murió. Pero ¿qué sucedió aquí? Estamos hablando de Acab. Acab tenía a su esposa Jezabel. Era la esposa de él. Y entonces aconteció que cuando Acab se acercó a Nabot y le dijo, quiero comprarte tu viña. Te la cambio por otra mejor que esa, porque esa me queda cerca de mi casa. ¿Y qué le dijo Nabot? No te la puedo vender porque es herencia. No te la voy a vender, no importa el precio que me quieras dar. Este hombre que no conoce, ¿verdad? Chiqueado y que conseguía todo lo que quería, entonces dice que se puso triste. Pobrecito, ¿verdad? Se puso triste porque no consiguió lo que él quería. No le querían vender. Entonces dice que se disgustó y se deprimió. Cuando lo vio su esposa Jezabel, le dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás con esa cara? ¿Por qué tienes esa cara de tristeza? Entonces le dijo, le platicó. Fíjate que Nabot no me quiere cambiar la viña. Entonces, ¿qué dijo Jezabel? Espérame tantito, yo ahorita te la consigo. Estoy hablando de una calumniadora ahora. No te preocupes. Fue y mandó llamar y convocó a los ancianos al concilio y a los nobles de la ciudad, para que entonces cada uno de ellos dijera, vamos a ayunar. La estrategia, vamos a ayunar para dar la apariencia de que se trata de algo espiritual. Entonces, una vez que se reunió el pueblo y que ellos estaban ayunando, entonces aparecieron, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde aparecieron? Dos hombres, hijos de Belial, que acusaron falsamente a Nabot delante de todos, y les dijo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. De manera que entonces sucedió que lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Ya vimos otro ejemplo. Primero vimos el ejemplo de Caifás, ahora de Jezabel. Ahora vamos a ver otro ejemplo, y este ejemplo es de un grupo. Este grupo de religiosos se hacían llamar los libertinos. Así se llamaban. Imagínense cómo se llamaba este grupito, los libertinos. Y vamos a ver en Hechos 6, del 9 al 10. Estando reunidos, este grupo, los libertinos, dice que discutían con Esteban. Estaban discutiendo con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba este hombre, dirigido por Dios, que era Esteban. Entonces, ¿qué hicieron? Como no pudieron, porque había sabiduría en todo lo que decía. Entonces lo llevaron, dice, ante el concilio. Regresamos otra vez, la misma estratagema, el mismo propósito. Lo llevaron ante el concilio presentando testigos falsos. Vean, presentaron testigos falsos que le acusaban de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Como no le entendían, lo más fácil era, ¿está hablando blasfemas? No podemos, porque esas blasfemias que está haciendo es contra Dios. ¿Y qué es lo que viene el castigo? Apedrearlo y matarlo. Y eso es lo que hicieron este grupo llamado los libertinos. ¿Ok? Veamos otro ejemplo, y este ejemplo viene en el tiempo de la Iglesia Católica y que se llamó la Inquisición. Fue denominada por la Iglesia Católica y también le llamaban el Santo Oficio. Lo conocían por la Inquisición o el Santo Oficio. ¿Qué es lo que hacían? Toda persona que no seguía sus reglas, su doctrina adulterada, entonces los torturaban.
Y entonces torturaron y dieron muerte a millones de personas. Millones de personas. Argumentando tener la autoridad moral para hallar culpable a un hereje y sentenciarlo a morir. Con que alguien presentara un testigo falso, ya, con eso venía la Inquisición y lo castigaban por hereje y era sentenciado a la muerte. Uno de los ejemplos más sonados de mayor crueldad desde el tiempo de 1935 a 1997, en todo ese tiempo, este es uno de los casos de mayor crueldad. Fue contra la condesa doña Isabel, que era la prima del rey Felipe II de España. Esta mujer fue aprendida por el Santo Oficio el 21 de mayo de 1559, cuando se encontraba en la etapa final del embarazo. Ya estaba en los últimos meses de su embarazo, pero él defendía en su fe en Jesucristo. Pero el tribunal y el jurado del Santo Oficio la condenaron al potro. El potro era un aparato utilizado para torturar. Era un aparato de tortura donde le amarraban los pies y las manos y luego por medio de un tronco redondo y un engrane iban jalando las cuerdas hasta que desmembraban a la persona y que se declarara hereje. Tan fue esta tortura que su bebé lo perdió, lo abortó por el dolor y lo que estaba sufriendo. Pero a pesar de eso, esta mujer Isabel no negó la fe en el Señor Jesucristo, por lo que fue condenada a la hoguera. Como no confesó y abortó a su bebé que ya estaba por dar a luz, entonces lo mandaron a la hoguera, en donde murió. Veamos qué horrible, cómo puede llegar a esos extremos un calumniador. Mucha gente está en la cárcel por un calumniador y que llevó testigos falsos. Dice que con que tú lleves a 2 testigos y que pongas la demanda, te meten a la cárcel. Hay mucha gente así. Entonces estamos hablando que en los últimos tiempos, entonces dice que se va a levantar, ¿qué? Un grupo de hombres diablos que van a levantar falsos testimonios contra los hijos de Dios. Amén. Dice que los van a acusar y van a condenar a todo aquel que se exponga ante los conceptos o los preceptos humanistas. Los que ya están. Si tú te opones a que haya una diversidad, a ese término que le llaman inclusión, dice que entonces aquí vas a ser condenado. Y ya vimos los ejemplos. Ya vimos que a gente que le han metido a la cárcel, que le han separado de sus trabajos, por eso, porque han sido acusados. Y esto está sucediendo en los últimos tiempos. Cuidémonos, hermanos. Y porque estos hombres, ¿cómo vienen? Como venían el sumo sacerdote, dice, con apariencia de piedad, pero su objetivo es el establecimiento de un nuevo orden mundial. Vean bien lo que está haciendo. Quieren que todo sea regido por un orden mundial. Y ese orden mundial ha sido preparado por las grandes corporaciones, por los países que tienen el poder económico, el poder, el amor al dinero, y que quieren que todo mundo esté regido por ellos. Y si no lo haces, entonces te van a calumniar y te van a separar para meterte a la cárcel. Esos son los nuevos diablos en los últimos tiempos. Pero ¿qué dice la palabra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5? Dice en el último versículo: aléjate de ellos. Todos los que tengan esas características, dice, evítalos. Evítalos. Debemos evitar a estas personas.
Evítalas. Ora por ellas para que el Señor haga su obra y toque su corazón, pero tú evítalas. Amén. ¿Cómo estamos hasta ahí, mis hermanos? Bendecida. Gloria a Dios. Pues vamos a orar al Señor, vamos a rogar al Señor ser tenidos, vamos a rogarle que ser tenidos por dignos para escapar de las cosas que vendrán a la tierra. Estas cosas que vendrán, pero que a nosotros no seremos tocados. Amén. Vamos a este versículo, vámonos a Hebreos 13. Hebreos 13, del 13 al 14. Y dice así: así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que ya está por venir. Gloria a Dios. Así es que bendito Señor, hay que buscar lo que ya viene, la segunda venida de Cristo Jesús por nosotros. No nos afiancemos a las cosas materiales, a lo que tenemos aquí. Eso es perecedero. Edifiquemos en la ciudad celestial. Amén. Trabajemos en lo espiritual. Señor. Dejemos que la palabra fluya y penetre hasta lo más profundo. Y decirle al Señor: muéstranos, Señor. Muéstranos cuáles son las áreas donde me cuesta trabajo. El que yo te entregue, Señor. Donde ya estoy dándome cuenta que hay una separación porque hay rebeldía. Que hay una separación porque hay orgullo. Porque hay una separación porque siempre ando argumentando. Porque hay una separación porque no acepto. Pero yo, Señor, hoy te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón y te digo: Señor, ven a mí, Señor. Te quiero entregar todo esto que estorba. Hoy que he recibido, Señor. Y quiero levantar una voz diciendo: Maranata. Que significa: el Señor viene. Y yo digo: Señor, tú vienes por mí, porque tú me escogiste. Amén. Dices que desde antes de la creación tú me escogiste. Tú has visto algo bueno en mí. Y si tú me escogiste es porque tú me creaste. De antemano, dice ahí la palabra, que yo he sido creado para buenas obras, Señor. Así es que si he hecho obras malas, yo te las entrego, bendito Señor. Te las entrego porque es importante y es hermoso, Señor, que estas malas obras, yo me arrepiento de ellas y me arrepiento de todo corazón para que tú te las lleves y yo poder obedecer, Señor. Y no sea yo un calumniador, no sea, Señor, un difamador, alguien que se separa, y menos apostatar, bendito Señor, porque tú moriste. Yo reconozco que tú moriste en la cruz por ti y por mí. Te agradezco, bendito Señor, por esta palabra tan maravillosa. Te doy gracias por este pueblo, te doy gracias por este cuerpo de Cristo, porque sé que estás recibiendo esta palabra de bendición, esta palabra que viene de lo más profundo. Yo la recibo, Señor, yo la recibo. Recibo, Señor, recibo tu palabra, recibo tu Espíritu Santo, porque sé que esta palabra que viene a mí me está redarguyendo para no nada más decirlo, sino hacerlo, Señor. Y lo voy a hacer, porque es importante cuando tú has puesto esta palabra, que si digo algo es porque lo voy a cumplir, Señor. Y mi deseo es cumplirla. Mi deseo es caminar contigo. Mi deseo es que tú vayas conmigo, Señor. Y sé que todo el tiempo, porque así dice la palabra, que tú siempre estás conmigo. Pero no nada más eso, sino que yo quiero buscar lo otro. Yo quiero buscar que tú no andes conmigo, sino yo contigo. Ese es mi propósito. Eso es lograr ahora yo andar contigo, Señor. A donde tú vayas, yo quiero ir, Señor. Y para hacerlos necesito ser limpiado, Señor. Necesito dejar todo esto, todos estos lastres, todas estas ataduras que en el nombre poderoso de Jesús yo las ato, Señor, en tu nombre y las pongo a tus pies. Y buscaré ser ministrado para que me limpies lo más profundo, que no quede ni una partícula negativa. Porque si algo deseo, Señor, es estar en tu presencia. Deseo que si tú vienes por mí,
Si tú vienes por alguno de los que estamos aquí, Señor, seamos, Señor, en tu momento, ser esos siervos y esas siervas donde tú halles complacencia como lo hallaste en tu Hijo. Gracias te doy, Señor, por esta palabra tan maravillosa y tan hermosa que me sirve de mucho, Señor, que no lo entendía, no lo discernía, pero que hoy me han mostrado ejemplos del contexto, ejemplos de la Biblia, donde, Señor, los tomaré, los voy a escudriñar para ponerlos en mí, Señor. Si hay en mi cabina hay algo parecido o semejante, para entregártelo. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los guarde y los cubra y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén y amén.